Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado. Oremos, oh Dios, que has iluminado y instruido el corazón de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Haz que, guiados por este mismo Espíritu, aprendamos a gustar y amar el bien y gozar siempre de sus consuelos divinos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. De ayer estamos viendo cómo el Señor Jesús nos enseña a orar con algunas actitudes de su vida. También vimos cómo Jesús nació en un pueblo que sabía rezar, en un pueblo que todo giraba y en el centro estaba Dios. Sus fiestas, sus leyes, todo en torno a Dios. A ver, si le quieren decir a las personas que están afuera si gustan guardar silencio, yo les agradecería. Y les agradecen de mi parte. Bien. Jesús nació en un pueblo que sabía rezar, de honda tradición oracional. Y también nació en una familia piadosa. Celebraba las fiestas, iba a peregrinaciones, observaban la ley de Dios. Jesús conocía los salmos, frecuentaba la sinagoga, celebraba las grandes fiestas. Pero yo les dije ayer que Jesús también le gustaba una oración más privada, más espontánea. Que no solamente la oración litúrgica establecida, donde todo estaba estipulado, la lengua, el lugar, el horario, las posturas, el contenido de las oraciones. Jesús saca la oración del ámbito, pudiéramos decir, religioso, litúrgico, y la trae a la vida, donde no importa la lengua en que rece, la postura, la hora, el lugar, el contenido. Jesús es más espontáneo y le gusta estar a solas con su Padre Dios. Por eso se va a la montaña a estar solo con Dios. Bien, Jesús tiene una oración nueva. ¿Por qué es nueva? Porque Jesús nos revela el nuevo rostro de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios era un ser lejano. Dios era un ser omnipotente. Había leyes muy duras que si las quebrantabas, había pecados de muerte. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes que San Esteban por una blasfemia, que ellos no era blasfemia, pero ellos consideraron que era blasfemia y lo apedrearon? Aquella adúltera la llevaban a apedrear. Quiere decir que había leyes para guardar la santidad de Dios muy duras, muy difíciles. Entonces a Dios como que le tenían miedo, porque la santidad de Dios era terrible. Es cierto que había salmos ya donde nos van acercando al Dios de Jesús. Gustad y ved qué bueno es el Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. Ya había acercamientos. En los profetas también vemos que se nos va descubriendo ese rostro amoroso de Dios por medio de comparaciones hermosas. Yahvé es el viñador, Israel es la viña. Yahvé es el pastor, Israel es el rebaño. Yahvé es el esposo, Israel es la esposa. Yahvé es el padre, Israel es el hijo. Y hay comparaciones donde se van acercando a esa gran revelación que nos trae Jesús. Jesús nos da el verdadero rostro de Dios. Como que a eso viene Jesús. Dios no es un Dios castigador. La santidad de Dios no nos debe de infundir miedo. Al revés, nos debemos de acercar con la confianza de hijos. Dios no castiga.
porque había la costumbre que todos los enfermos estaban castigados por Dios. Estaban así porque habían pecado. Y cuando tú pasabas frente a un leproso, frente a un estéril, frente a un paralítico, había la piadosa costumbre de decir: alabado sea el Dios justo que te castigó. Qué duro. Y había una pena de muerte para los incircuncisos, los que no estaban circuncidados, que se acercaran al patio de los gentiles en el gran atrio del templo de Jerusalén. Los gentiles, los paganos, de aquí para allá. Y si pasaban, pena de muerte. Quiere decir que había leyes muy duras. Cuando Dios se reveló en el Sinaí, dijo: hagan un círculo grande y nadie pase ese círculo, porque yo voy a revelar mi gloria en el cerro. Y había pena de muerte si alguien traspasaba ese círculo. Cuando iban a la guerra, se les resbaló y se iba a caer. Y entonces 2 se acomedieron. ¿Quiénes son ustedes para tocar el arca de Dios? Pena de muerte, por más que lo hicieron con buena intención. Esta era la santidad de Dios. Un Dios tan terrible, tan santo, que ni siquiera podían pronunciar su nombre. A Dios no se le podía ver a Dios y morir, decían. Ver a Dios y morir. Con Jesús llega a otro estado de cosas. Jesús nos dice: Dios es nuestro papá. Ni siquiera nuestro padre, nuestro papá. Y hay que llamar a Dios así, papá. Como llama un niño a su papá, con esa confianza. Yo estaba estudiando unas oraciones judías y había unas oraciones que tenían 18 epítetos antes de llegar a la petición. Oh Dios santísimo, Dios de nuestros padres, Dios poderosísimo, Dios de los ejércitos celestiales, Dios esto, Dios lo otro. 18. Ya cuando llegaban a la petición ya estaban cansados o se les había olvidado que le iban a pedir. En cambio Jesús, papá, padre, con esa confianza. Jesús nos dice: es tu papá que te quiere, que tiene cuidado de ti, que te lleva en el corazón, que te perdona. Tienes que acercarte a Dios con mucha confianza, sabiendo que te va a escuchar, que te quiere, que vives en su corazón. Como Él se acerca a su Padre, así también nosotros nos tenemos que acercar. Porque el gran regalo que nos dio Jesús es: mi Padre es Padre de ustedes también. Y Jesús quiere que le llamemos papá. Hay una frase muy bonita en los evangelios que dice: si no se hacen como niños, no pueden entrar al reino de los cielos. Hacerse como niño, ¿qué significa? Saber decir papá a Dios, porque los niños dicen papá. Tratar así a Dios con esa confianza. Por eso yo les decía el día de ayer que con Jesús empieza una oración nueva. Si Jesús nos propone un ideal de un hombre nuevo, también irrumpe una oración nueva. Una oración de mucha confianza. Y vemos que Jesús así la hace. Y por eso nosotros nos tenemos que acercar a Dios así, con mucha confianza. El día de hoy vamos a proseguir y después vamos a hacer el ejercicio de la lección divina que les dije el día de ayer. Jesús, cuando va al cerro, se lleva a 3 discípulos a una montaña alta. Y cuando está en la montaña alta, se transfigura. Su rostro resplandeciente como el sol. Sus vestiduras blancas con una blancura que no hay en la tierra. Los discípulos, al ver la gloria de su Señor, Pedro dice: Señor, hagamos 3 tiendas aquí. Una para ti, otra para Elías y otra para Moisés. No sabía lo que decía. Estaba extasiado.
Quería prolongar este momento, que no se acabara. Pero nos dice el Evangelio de Lucas que Jesús estaba orando cuando se transfiguró. Y también se oyó la voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Escúchenlo. De vuelta se revela la gloria de Dios. Se nos manifiesta que llevaba Cristo dentro. Esa gloria, si bien cubierta de humanidad. Pero cuando manifiesta esa gloria, en el Evangelio de Lucas se nos dice, cuando está orando. Cuando está orando, se transfigura Jesús. Qué hermoso. Se transfigura Jesús cuando está orando. Quiere decir que la oración nos transfigura. La oración, al tratar con Dios, como que la gloria de Dios se queda con nosotros. Yo, si estoy cerca de la luz, me ilumino. Si estoy cerca del fuego, me caliento. Si estoy cerca de Dios, me transfiguro. Porque poco a poco la oración me va haciendo que sea como Dios, que piense como Él, que hable como Él. ¿No ven ustedes que sus muchachos, sus hijos, cuando se juntan con un muchacho malo, cómo empieza a cambiar? ¿Cómo empieza a hablar distinto? ¿Cómo empieza a tener modales reprobables? ¿Por qué? Porque está tratando con un muchacho malo. Pero también cuando tu hijo anda con un muchacho bueno, ya empieza a ir a misa, ya empieza a hablar, que le gusta ir a misiones, que quiere ir a un grupo, que quiere entrar al coro, habla mejor, tiene mejor relación. ¿Por qué? Porque está con una persona buena. Imagínate si tú estás cerca de Dios diario. Lo de Dios se te va a pegar diario, pudiéramos decir. Vas a pensar como piensa Dios. Vas a entender sus planes. Vas a tener las actitudes de Dios. La oración te va a transfigurar. El que reza se transfigura, cambia. Si tú rezas bien, cambias de vida. Eres mucho mejor. Si rezas mal, sigues igual. Pero el que reza está cargado de Dios y tu vida cambia, como un celular bien cargado. Estás cargado de Dios, de paciencia, de amor, de paz, de caridad, y tu vida cambia. Hay una oración hermosísima que Jesús la dice probablemente en un momento difícil de su vida. Jesús quería que su predicación llegara a todo mundo. Ricos, pobres, sabios, ignorantes. Jesús no se cansaba de predicar. Recorría las aldeas, predicaba aquí, allá, en la barca, en despoblado, con sus discípulos, en las comidas. Él quería comunicarnos el gran secreto. Y sin embargo, mucha gente no lo quiso escuchar. Sobre todo los fariseos. Sobre todo la gente, pudiéramos decir, que se creía sabia, los maestros. No quería. Qué tristeza. Es más, lo espiaban, a ver si lo podían sorprender en algo para acusarlo. Le decía a la gente, no te juntes, es un impostor, come con pecadores, le siguen las prostitutas, y hablaban mal de él. Y Jesús quería que todos oyeran la palabra. ¿Y saben quiénes lo seguían? Los pobres, los pecadores, los humildes, los enfermos, los que no contaban ante el mundo. En cambio, los ricos,
los sabios, los que sabían la ley, los maestros de la ley, los fariseos, los que se tenían por buenos, ellos rechazaron a Jesús. No lo oyeron. Qué tristeza. No quisieron oírlo. No quisieron oírlo. La palabra de Dios chocó en ese corazón duro y se hizo astillas. Qué duro. Jesús sintió que fracasaba como predicador. En la misma parábola tan bonita del sembrador, dicen que es parte de su vida. Que la mayor parte de la siembra cayó en terreno malo. En el camino, entre mucha hierba, en terreno pedregoso, y se echó a perder. Tal vez esa fue la palabra de Jesús. La siembra de la palabra de Dios que no dio fruto. Solamente una parte cayó en tierra buena. Ante esa situación de un fracaso en su predicación, Jesús hace una oración hermosa a su Padre. No le pide cuentas. No le dice por qué. No le reclama. ¿Por qué mi predicación no llega a todos? No. Le dice: yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Por qué has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los humildes y sencillos? Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Le da gracias. Y es que hay cosas que uno no comprende. Hay cosas que le duelen a uno mucho. Y con el dolor uno no alcanza a ver la lógica, la razón de que nos pasan cosas difíciles. Y a veces uno tiende a culpar a Dios y a reclamarle: ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué murió mi niña? ¿Por qué deportaron a mi marido? ¿Por qué no tenemos trabajo? ¿Por qué mi hija fracasó? Y le echamos la culpa a Dios. Díganme si no es cierto. ¿Cuánta gente cuando sufre hasta se aparta de la iglesia? Ya no vengo a misa, Padre. ¿Por qué? Porque le pedí a Dios esto y no me lo concedió. Y se enojan con Dios. Sobre todo cuando hay cosas duras, difíciles. Es que el corazón no tiene ojos. El corazón no ve. Y ante situaciones duras, a veces perdemos la fe, pero no bendecimos a Dios. Y Jesús, ante este fracaso, en vez de pedirle cuentas a Dios, lo bendice. Yo te bendigo, Padre. ¿Por qué? Porque esto así te pareció a ti bien, aunque yo no lo comprenda. Pero si a ti si te pareció bien, yo te bendigo, Padre. Ojalá nosotros pudiéramos decir eso a Dios ante situaciones duras. Yo te bendigo, Padre, porque así te pareció bien a ti, aunque yo no lo comprenda. Nos dice San Juan de la Cruz: un día al final de la vida caeremos en la cuenta que tenía razón el amor. Qué duro es decirle: yo te bendigo, Padre. Uno dice: yo te bendigo cuando te sacas la lotería, cuando te va bien. Gracias, Señor, yo te bendigo. Pero cuando te pasa algo malo, cuando sufres, cuando tienes una desgracia, tú no le das gracias. Yo te bendigo, Padre, también por esto, porque tú lo quisiste y lo que tú quieres es bueno, aunque yo no lo comprenda. Qué fe tan grande debemos de tener. Y esto es cierto. Hace como 12 años, 13 años, por un error médico, me hicieron una endoscopia muy rápida y me trozaron una arteria por acá. Me estaba desangrando internamente. Vomité en la noche 1,5 litros de sangre.
El médico dijo, urge una operación, urge cerrar esa arteria. Pero no me podían operar porque el páncreas estaba inflamado. Se había obstruido el tubito donde pasa el líquido del páncreas y se había inflamado el páncreas. Entonces me iba a morir por desangrado o me iba a morir en la operación porque no me podían operar. Y entonces mi cuñado, que es médico, le dijo al doctor, bueno, si se va a morir porque está sangrando y se va a morir en la operación porque dice que no la soporta, pues cálele en la operación. Lo otro es a la segura que se muere. Y aquí estoy. Dios me libró. Y me libró tan hermoso de veras, que vi cosas maravillosas del amor de Dios. Quería un sacerdote antes de entrar al quirófano. Llegaron 2, 3. Necesitaba sangre. Corrió la gente. Dijeron, ya basta. Ya tenemos muchísima ya. Gente que se ofrecía a ayudarme económicamente para pagar. Salí bien de la operación. Y los doctores le decían a mi familia, no va a anochecer. Está muy grave. Al día siguiente, es que no va a amanecer. Y así. Y me dijeron, vas a estarte 1 mes en terapia intensiva, si vives. Y después en el hospital, 3 meses en piso. Así estaba de malo, para que me reformara. A los 8 días me sacaron de terapia intensiva. A los 8 días me sacaron del hospital. Saliendo del hospital, le dije a uno, yo quiero ir a caminar al parque. Y fue tanta gente la que pidió. Fue mi obispo, mi cardenal, a verme, sacerdotes. Yo me sentí tan amado de Dios, que realmente yo dije, esta enfermedad no fue castigo, fue para que viera yo la gloria de Dios. Pero yo traía algo. Me dio coraje con ese médico, con el que me trozó la arteria. Pero yo le dije a Dios, Señor, si ya me curaste del cuerpo, quiero salir también sanado, curado del alma. También le perdono. No más que tenga más cuidado con otro para que. Pero sí le perdono, Señor. Quiero salir limpio. Yo te bendigo, Padre, por esto que me pasó. Te doy gracias, porque vi tu poder, tu amor. Gracias, Padre, porque así te pareció bien. Hay que bendecir a Dios. Y eso te libera. Te quita complejos, resentimientos, corajes, odios. Un día me habló un sacerdote de Culiacán, mi alumno. Me dijo, padre, estoy muy triste, acabo de perder a mi mamá. ¿Qué pasó, mi hijo? Mi mamá y mi papá salían a rezar el rosario en la noche, junto a la carretera, no en la carretera, a un lado. Y pasó un hombre borracho y drogadicto en una camioneta. Se salió un poco de la carretera y se llevó a mi mamá y la atropelló y la mató en el acto. Padre, tengo mucho coraje. Qué irresponsabilidad. Y mucho dolor de haber perdido hacia mi madre.
Le dije, mira, yo sé que ahorita tú no comprendes. Porque con el dolor uno no ve, nomás siente. Pero eso que pasó tiene sentido en el plan de Dios, si no, no hubiera pasado. Y Dios lo permitió para algo bueno, aunque tú no lo veas. Tal vez quiso llevarse a tu madre al cielo para premiarla. Tu madre, es cierto, ya no está contigo, pero está con Dios y desde ya te va a bendecir. Tú no has perdido a tu madre, has ganado un ángel que está con Dios. Trata de consolarlo. Y le vas a decir hoy, yo te bendigo, Padre, porque así te pareció bien. Y yo quiero hacer tu voluntad. Y cuando digas eso, va a sanar tu herida. Cuando aceptes la voluntad de Dios y bendigas a Dios, vas a adquirir la paz y la tranquilidad. Mientras no aceptes, la herida se va a hacer más grande. Jesús me enseña a ver tantas cosas que no entiendo, aceptarlas. Aceptarlas. ¿Por qué? Porque yo no veo muchas cosas. El problema del mal es muy duro. No lo capta la inteligencia humana. Y más cuando entran sentimientos. Es que yo veo que los acontecimientos tienen como dos círculos. Uno cercano y otro más grande. El círculo cercano es el que nos duele. El círculo cercano es el pecado, el accidente, el mal que nos hicieron, el dolor que nos aflige. Y un círculo grande que es la voluntad de Dios. Y a veces no vemos por el dolor la voluntad de Dios. ¿Que te deportaron? Yo te bendigo, Padre. ¿Por qué? Porque tú lo permitiste para algo bien. Dios nunca permite algo para nuestro mal. Uno no lo comprende, pero yo te invito a que en las cosas duras de la vida sepas decirle a Dios, yo te bendigo, Padre. Todo pasa por tus manos de Padre. Tú no me puedes dar una cosa mala. Y eso te va a liberar totalmente. Te va a liberar. Qué hermoso es eso. Bien. Jesús también ora en Getsemaní. Jesús va al huerto de los olivos a orar. Y está haciendo una oración en un momento muy difícil. Unos evangelistas nos dicen que Jesús tenía pavor. Pavor es más que miedo. Otro empezó a sentir angustia. Tengo una tristeza de muerte, una tristeza que lo lleva a la muerte. Tengo una tristeza de muerte. Así de deprimido estaba Jesús. Estaba sudando gotas como de sangre. Estaba postrado en tierra, como polvo. Jesús está en un momento muy especial. Los médicos nos dicen que cuando alguien suda esas gotas como de sangre, es que tiene un dolor en el alma terrible. Terrible. Jesús ahí está. Y en ese momento tan difícil, ¿qué hace Jesús? Reza. Y reza como hijo, como les he dicho. Nos enseña la oración nueva. Se dirige a su Padre como le dice, Padre,
si te es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Padre, si te es posible. Le está pidiendo con poderoso clamor y lágrimas que lo libre de esa muerte tan afrentosa. Jesús sabía lo que era la crucifixión. Desde niño había visto crucificados. Era una muerte inimaginable, de un dolor espantoso, de una humillación sin límite, una muerte lenta para que sufrieran más. Podían llegar las aves de rapiña y comerle los ojos, o las bestias y empezarles a comer aquí. Podían durar 2, 3, 4 días. Y cada dolor, cada respirada era un grito de dolor. A muchos les cortaban la lengua porque era lo único con que podían decir injurias, maldiciones. Para que no estuvieran dando lata también se las cortaban. Qué dura era esa muerte. Desnudos, donde pasaba la gente. Jesús tiene miedo. Jesús tiene una tristeza que lo lleva a la muerte. Y en esos momentos reza a su Padre. Padre, si te es posible, pase de mí este cáliz. Le está pidiendo eso. Y se lo está pidiendo de todo corazón. Como un hijo que está llorando y va con su padre. Padre, yo te pido esto. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Quiere decir que Jesús le está pidiendo esto, pero no como un ultimátum. A fuerzas dámelo, como un berrinche. Padre, líbrame, líbrame, líbrame. Yo no quiero como un chiquillo que está terco, que está llorando, que está haciendo un capricho, no. Padre, si te es posible, con todo respeto. Pero sí le expresa sus sentimientos, su querer. Pero luego se acomoda. No se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Y Jesús me enseña así a rezar. Porque muchas veces nosotros rezamos mal. Se los dije el día de ayer. Queremos que Dios a fuerzas me conceda eso. Es que yo le estuve pidiendo a Dios y no me lo concedió. Como si Dios estuviera obligado a darme aquello. Es cierto que hay algunas partes de la Biblia donde se nos dice: todo lo que le pidan a mi Padre en mi nombre se lo concederá. Entonces yo lo dije como dice la Biblia y no me lo concedió. Pensamos que vamos a la oración para que Dios me cumpla lo que yo quiero. Haga mi voluntad. Porque entonces no estamos buscando a Dios, estoy buscándome. Y eso es un error. A la oración tenemos que ir para buscar la voluntad de Dios. Para que se haga su designio sobre mí, que es mucho mejor que lo que yo quiero. A un niño, si te pide un cuchillo, un niño, y da patadas y yo quiero el cuchillo y hace un berrinche y llora y te da patadas y todo. Yo quiero el cuchillo y yo quiero el cuchillo. Tú no se lo das. Aunque esté llorando. ¿Por qué? Porque sabes que le hace daño. Que se puede cortar. Le das otra cosa, ¿no es cierto? Le das un juguete, le das una fruta, le das algo. Pero eso no se lo das. Y puedes estar seguro que cuando Dios, que es un Padre mucho mejor que nosotros, no te concede eso, es porque no te quiere conceder el cuchillo. Te va a dar otra cosa mejor. Dios tiene corazón de Padre.
Entonces, ¿a qué tenemos que ir a la oración? A buscar la voluntad de Dios. Señor, yo quiero esto, pero quiero tu voluntad, porque yo ni siquiera sé pedir lo que conviene. Nos dice San Pablo, nosotros no sabemos pedir lo que conviene. Necesitamos al Espíritu Santo para que Él ore con nosotros, con gemidos inenarrables, para que el Espíritu Santo me diga lo que tengo que pedir. Nosotros ni siquiera sabemos pedir lo que nos conviene, ni siquiera eso. Yo creo, y se los digo sinceramente, toda oración llega al trono de Dios. Toda oración llega al trono de Dios. Un día, de recién ordenado, yo les estaba diciendo esto a la gente. Miren, Dios nos escucha. Toda oración llega al trono de Dios. Tengan confianza. Dios es un Padre bueno. Y me dice mi acólito, no es cierto, Padre. No es cierto. Yo le pido a Dios que le quite lo borracho a mi papá y no se lo ha quitado. No es cierto. Síguele pidiendo. Síguele pidiendo. Tu papá va a cambiar. Pues, pero no me ha oído. Tu oración llega al trono de Dios. Con el tiempo mi acólito se vino a Estados Unidos. Se trajo a sus papás. Se casaron. Dejó la borrachera. Vivieron bien. Y le dije, ¿qué pasó? ¿Dios te escuchó o no? Es que a veces queremos que Dios me escuche y ya. Hasta le ponemos tiempo a Dios. Y Dios sabe cuándo me conviene. Y si me conviene o no. No sé si ustedes sepan que en las ferias hay un puesto que se llama el puesto de la tómbola. ¿Hacen eso aquí? ¿O sí saben lo que es la tómbola? La tómbola es sencillamente un puesto, ponen ahí. Y hay 100 regalos, por decir. Y los numeran. 100 regalos. Puede haber regalos muy finos. Puede haber regalos pobres. Pero todos los boletos tienen premio. Todos. Entonces tú vas y por suerte te dan un boleto, un número. Entonces tú ya lo abres, tal, y ya te llevas el premio. Pero todos los boletos tienen premio. Así es la oración. Toda oración llega al trono de Dios. Si Dios no te concede eso es porque no te conviene, pero te va a dar otra cosa que te conviene, que tal vez ni siquiera te imaginaste. Tal vez ni siquiera la sientes, pero toda oración llega al trono de Dios. Toda oración. Y toda oración es como la tómbola. Tiene premio. Tiene premio. Toda oración tiene premio. Dios la escucha. Y es que si tú no adoras la voluntad de Dios en la oración, tú no la puedes hacer. Más bien es que ir a la oración a que, Señor, quiero hacer tu voluntad. Haz que mi voluntad se adhiera a la tuya. Cambia mi voluntad para que yo sepa querer y desear lo que tú quieres de mí. Y Dios, si cambia tu corazón y quieres lo que Dios quiere, Dios está escuchando tu oración. Dios está escuchando tu oración. Nos pudiéramos preguntar, entonces Dios no escuchó a su hijo porque murió, lo mataron. A pesar de que le pidió con lágrimas, con gritos, que lo librara de la muerte,
¿No lo escuchó o sí lo escuchó? Sí lo escuchó, porque lo resucitó. Lo libró de la muerte. Y además, porque Jesús transformó su muerte. No fue tanto el castigo cuanto la ofrenda amorosa del Hijo. La transformó por dentro su muerte. La ofrenda total de su vida. El amor sin límite a su Padre y a nosotros. Jesús me enseña a rezar en momentos difíciles. Jesús, oído por su Padre, ahora sí está confortado por un ángel y ahora sí se entrega a la pasión con valor, con amor, con entrega. ¿Por qué? Porque Dios escuchó su oración. Y finalmente, Jesús en la cruz muere rezando. El Evangelio de San Lucas nos refiere que las últimas palabras de Cristo en la cruz son: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús muere rezando. Es una jaculatoria de un salmo. El Salmo 31, versículo 6. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se la dice en un momento difícil, cuando ya no hay agarradera. Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Quiero morir en tus manos. Qué hermoso lugar para morir.